Bueno, vamos a leer un pasaje, un par de versículos, mientras terminan de salir los niños y todo el equipo de trabajo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues, habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Y así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El apóstol Pablo está escribiéndole a esta iglesia y usa una frasecita ahí. La frase es sin cesar. Y es este concepto de mantener presente en todo tiempo. En la misma carta, pero en el capítulo 5, versículo 17, le dice a la iglesia: orad sin cesar. O sea, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. No dejen de hacerlo. Y es interesante que él dice eso en esta misma carta al final, cuando al principio dice: yo también lo hago. No le estoy diciendo a ustedes que hagan algo que yo no hago. Si nosotros leemos otras cartas como Romanos en el inicio, capítulo 1, versículo 8, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, también el capítulo 1, versículo 16, a la iglesia en Filipo, capítulo 1, versículo 3 al 4, y también en el inicio de esta carta, miren en el versículo 2 del capítulo 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto es lo que repite Pablo siempre: oro por ustedes, oro por ustedes. Y él nos va a desafiar a que esto sea nuestra manera de vivir. Y esto es porque el apóstol Pablo entiende el valor y el poder de la oración. Hablar de Cristo y no orar a Cristo no tiene mucho sentido, mucho valor, mucha fuerza. Hablar de Cristo implica que si quiero ver a Cristo obrando a través mío, tengo que confiar en la oración. El título que le puse a lo que quiero compartir hoy es: una iglesia que vive el efecto de la palabra porque entiende el valor de exponer la palabra de Dios. Ahora, el exponer la palabra, el hablar la palabra, el decir la palabra es bueno, pero Pablo va a insistir el valor que tiene que vaya acompañada de oración. Y hoy en la Cena del Señor Luis nos compartía de el compartir la palabra. El compartir la palabra en ese lugar con personas sin Cristo, muchos de ellos religiosos, sin un entendimiento claro de la palabra. Y Luis nos compartía de esto
Y en medio de todo esto, la noche anterior, habíamos estado orando para que Dios le dé sabiduría a Luis por la obra que él tenía que hacer. Iba a ir a un velorio, la persona no se había muerto todavía, pero sabíamos que manténgase con vida o muera, había que seguir predicando. Y entonces, en medio de esto, oramos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios obre. Para que la palabra de Dios obre en las personas. Y entonces, es lo que Pablo está tratando de hacernos entender acá. Y cuando hace ahí fíjense que la expresión anterior, por lo cual también nosotros, nosotros, el equipo de Pablo en ese momento eran 3. ¿Alguien se acuerda quiénes eran? Eran los 3 que arrancaron el segundo viaje misionero en Hechos 16. Que estaban presos allí unos días antes en Filipo. Pablo, Silvano y Timoteo. Y por lo cual también nosotros, está diciendo el equipo, seguro que había algunos más. Siempre con Pablo iban varios. Pablo tenía una filosofía de ministerio, una práctica de ministerio, que era siempre llevar personas. Y de repente a lo mandaba para acá, aquel para allá, y alguno nuevo quedaba al lado de él, y al tiempo él otra vez iba enviando personas a otros lugares, y la obra se iba multiplicando. Les doy un ejemplo. Carlos nos compartía recién en la introducción acerca del viaje a Colombia. ¿De quién no nos compartió Carlos en cuanto al viaje a Colombia? ¿A quién no mencionó? Sí, habló, de Matías habló, no se olvidó. Los de allá, sí, de todos ellos habló. Piensen, alguien de qué no habló. ¿De quién no hablaste? Lucas y Anderson, que están allá. ¿Dónde están Lucas y Anderson? Donde Matías y Josué fueron el año pasado. Ya está, ahora mandamos a otro. Estamos yendo a un río nuevo ahora. Y tal vez vayamos 1, 2, 3 años. Sí, Carlos mencionó a los que vienen de México. Oramos para que esos pastores que fueron entrenados acá con nosotros, cuando digo con nosotros, en las iglesias bíblicas misioneras de Argentina, esos mexicanos puedan un día tomar un río y decir, este es nuestro. Pablo tenía esa forma de trabajar, de servir, de ministrar, llevar la palabra. Y siempre él iba involucrando otros que los entrenaba para que sean capaces de predicar. Cuando nosotros pensamos en ir, y permítanme, yo quiero hablarle a la iglesia presente hoy acá. Cuando hablo de una iglesia edificada por la palabra, es nosotros, para que nosotros podamos ser cada uno de los que estamos acá, un día, uno de ese nosotros que Pablo menciona ahí, uno en condiciones de ser enviado, acompañado, formado para ser enviado. Y él viene con esta actitud de gratitud a Dios, sin cesar damos gracias a Dios por ustedes, es gratitud por lo que ve que la palabra va produciendo en la iglesia. Y cuando vemos el obrar de Dios por medio de su palabra en la iglesia, es el obrar de Dios por su palabra en mi vida, para transformarme, santificarme y hacerme un instrumento útil en sus manos. Y todos vamos a servir igual. Y no, Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, en el capítulo 2,
de 1 Corintios, él va a decir, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Y como diciendo, yo hice un trabajo, Apolos hizo uno distinto. Y te doy un ejemplo, perdón que vuelva a Colombia, te doy un ejemplo de vuelta con Colombia. Dios usó a Sofi durante 57 años, hace 35 que murió, así que pensá hace cuánto que empezó esto, de una forma, plantar. Usó a un Ramón Rivas que dio su vida ahí, fue muerto por la guerrilla colombiana, predicando el evangelio en esos lugares. Un Andrés Acosta con Mónica y Mabel y Pedro y Alexis y un sinfín de hombres más y mujeres que fueron a ese lugar. Alexis era casado. Laura creo que era la esposa. Y fueron a ese lugar y ¿qué hicieron? Regaron. Y hoy Dios está llevándonos a nosotros como ministerio para decir, bueno, seguimos ayudando en dar el crecimiento. Pero así es la obra de Dios. Dios usa a muchos. Y Pablo dice, tengo gratitud por esta iglesia porque veo que vive la palabra de Dios. Y Pablo va a hablar muchas veces de esta iglesia y de la de Filipo. Por ejemplo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, dice el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y hay algo interesante en el énfasis que Pablo le hace a Corinto sobre las iglesias de Macedonia. Terminaron siendo las dos naciones dentro del mundo griego. Pero los griegos originales, 400, 500 años antes de Cristo, no los querían a los macedonios, los consideraban de una raza inferior. Solo que Felipe, de ahí viene la ciudad de Filipo, y su hijo Alejandro, de ahí viene el nombre de la ciudad de Alejandría, eran macedonios que dominaron a los griegos y tomaron la cultura griega y la expandieron por el mundo. Pero los griegos siempre se creyeron un poquito superior a los macedonios. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que eran de los griegos, acerca de los macedonios, dice, quiero dar testimonio de los macedonios. Eran estas iglesias, Tesalónica y Filipo, de manera especial. También los de Berea y algunas otras iglesias que se fundaron alrededor. Pablo va a decir, esta es una iglesia que recibió la palabra. El primer punto, son dos nomás que tengo. Primer punto, la palabra que opera en los que la reciben por fe. Una palabra que opera en los que la reciben por fe. Y va a hablar en estos versículos que tuvieron una actitud correcta hacia la palabra. En primer lugar va a decir que oísteis de nosotros. Fueron Pablo, Silas y Timoteo. Yo les recomiendo leer el libro de los Hechos y ubicar estas iglesias en el proceso de su fundación. Esta iglesia fue fundada inmediatamente después de la de Filipo y y en Filipo hubo persecución y ellos con todo el dolor y la presión de la persecución fueron ahí y siguieron comunicando con fidelidad la palabra de Dios. Pero menciona otra cosa de los tesalonicenses. No solo que nosotros la predicamos, sino que ustedes la oyeron, abrieron su oído a recibir la palabra. Pero menciona otra cosa más, un énfasis más. Recibiste la palabra. Muchas veces menciono el hecho de que escuchamos la palabra de Dios y si tomo la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Salió la semillita de la palabra de Dios y nos cae acá en el oído. Y
Dijimos amén en el culto y cuando te paraste, está tan a la orillita que se cayó. En cuanto saludaste uno o dos, no te acordás más de nada de lo que escuchaste. Y yo recomiendo, hacer así, tratando de que te entre un poquito más y te la lleve aunque sea a tu casa para meditarla. Pero hay un desafío más. Recibíla, apropiátela. Decir, es palabra de Dios, tengo que escucharla. Y tengo que vivirla, tengo que practicarla. El Sermón del Monte, que no hace mucho lo estudiamos acá en el culto los domingos, Mateo capítulos 5, 6 y 7, termina con una parábola, una enseñanza de Jesús. Y el Señor dice, para cerrar el sermón, dice, a cualquiera que oye estas palabras, ¿qué palabra? Todo el Sermón del Monte. Y las recibe, lo compararé con el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, crecieron los ríos, los arroyos, pasó el vendaval, pero la casa estaba firme, porque estaba fundada en la roca. Pero el que oye y no las hace, lo voy a comparar con el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, tempestades, vendaval, ríos que crecieron, pasó y se llevó la casa flotando. Y se desarmó. Ahora, este es el énfasis que Pablo le hace a esta iglesia. Una iglesia que abrió su oído y recibió la palabra. Decidieron apropiársela para ellos. ¿Y cuál es la razón por que la recibiste? La recibieron. Y él va a decir, la recibisteis no como palabra de hombres. Cuando un hombre habla, ¿cuánto dura el valor de su palabra? Y dura de acuerdo al valor del beneficio que tiene para vos. Si una persona viene y te dice, te quiero regalar un dinero, esa palabra vale hasta el momento en que te da o no te da el dinero. ¿Sí? Si la persona... ¿Cuántas veces escuchamos personas que proponiendo un proyecto de vida, políticos, te ofrecen? ¿Cuánto dura la palabra? Y mayormente hasta las elecciones y un poquito más. Y que te das cuenta que te vendió un mensaje solo para recibir un beneficio personal. Ahora, así es la palabra del hombre. Un día estaba yo sirviendo al Señor allí en Palabra de Vida y habían hecho un contrato para hacer un alambrado. Y me acuerdo que el contrato no sirvió de nada. Entonces viene el director y me dice, hoy en día hay que hacer el contrato del contrato del contrato. Yo me crié en un ambiente donde la palabra era mucho más que un sello y una firma y un contrato. Ahora, el hombre va perdiendo el valor de la palabra en pos de su beneficio personal. Y acá Pablo dice, ustedes reconocieron que el mensaje que yo les traje es de origen divino. Es Dios hablando. No es de hombres. Hebreos 1 dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios habló por medio de Cristo su Hijo. Y Juan, ¿no es cierto?, en su evangelio, en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios.
No palabra de hombre, palabra de Dios. Y ese es el segundo concepto que va a marcar ahí. La recibisteis según es en verdad la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y así la recibisteis. Y te leo un versículo en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos fue dada por Dios por medio, y esta palabra inspiración es soplado. Y cuando juntamos la palabra inspiración y espíritu, es prácticamente la misma palabra. El soplo de Dios. Dios hablándonos a nosotros, y así recibimos la palabra de Dios, como que viene de Él. Dios dándola, no es de hombres, es de Dios. Por lo tanto, la siguiente frase, la tercera, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y quiero dividir esto en dos conceptos. La cual actúa. La palabra de Dios trabaja en nosotros, tiene un poder transformador. Tiene un poder transformador. La palabra de Dios tiene poder para cambiar una mente, un corazón, una vida y llevarlo de muerte a vida. Solo la palabra de Dios puede cambiar, y podría compartir varios versículos. Te voy a leer uno. Santiago 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, por el poder de la palabra, nos hizo volver a vivir. Y Pedro lo va a decir en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y este concepto es hermoso porque lo que me hace renacer, me hace tener una nueva vida, es la palabra de Dios. No un programa, no una actividad, no alguien que me convence. Claro, sí, puedo cambiar de religión porque alguien me convence. Puedo cambiar hábitos, puedo cambiar actividades, actitudes, pero no hay transformación, no hay nuevo nacimiento. Y la segunda palabrita ahí, ¿no es cierto?, la cual actúa en vosotros, me habla de un desafío personal. Para mí. Esta palabra actúa en mí. Y acá te quiero leer un versículo muy conocido, para citarlo de memoria, pero quiero que lo leamos, en Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios que actúa en nosotros es como una espada en manos del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para hacer una obra de transformación. Y me encanta esa frase de que es viva y eficaz. Y saben, la misma palabra que actúa en nosotros para regeneración, para salvación, para un nuevo nacimiento, es la palabra que actúa en nosotros para santificación, para que vivamos una
manera nueva de parte de Dios. Hemos nacido a la familia de Dios. Y cuando hemos nacido a la familia de Dios, la palabra es la que obró en nosotros para hacernos entender la salvación, abrir nuestra mente. Pero es esa misma palabra que va a actuar en nosotros para transformación, para santificación. En el día de ayer fuimos a comprar algo y había una persona fuera del negocio y de estos que andan vendiendo, ¿no es cierto? O sea, un pañuelito, una curita. Y compré una curita no porque necesitaba curita, aunque llegué a casa y Gloria me dijo, necesitaba curita. Sino decir, bueno, el puente para hablarle de Dios. Y le pregunté, ¿leíste la Biblia alguna vez? No, nunca. ¿Tenés Biblia? No, no tengo Biblia. Y de repente, antes que yo le diga más nada, me dice, en la mesa de luz de mi marido, creo que es una Biblia. Y está siempre abierta ahí, pero ninguno la leemos. ¿Sabes? Tener una Biblia, aún tenerla abierta. Te pregunto, ¿cuántas Biblias tenés? Que la de estudio de esto, que la de estudio de aquello, que la de estudio del otro, que la que era de mi abuela, que la que era de mi papá, Y te puedo asegurar que todos nosotros tenemos 2 o 3 Biblias o más en casa. ¿Sabes? No alcanza con tener una Biblia en tu casa. La palabra que es viva y eficaz no va a obrar, no va a actuar si no la abro y la dejo que trabaje en mi mente y en mi corazón para una transformación. No hay otra manera de que aquel que ha sido salvo es hijo de Dios, ahora crezca. Es como pretender que un niño, un hijo, crezca si no lo alimento. ¿No? Uno lo ve a los bebés, están todos redonditos, gorditos, linda, comieron bien. ¿El alimento de mamá o el alimento que mamá prepara y les da? Más las cosas que de contrabando le enchufan los abuelos, ¿no es cierto? Ahora, los niños reciben el alimento, por eso crecen. La vida espiritual es exactamente igual. Pedro, escribiendo en su carta, dice, como un niño recién nacido debemos tener el deseo por la leche espiritual para crecer. No hay forma de crecer. Ahora, esta iglesia permitió que la palabra de Dios, que ellos la recibieron como palabra de Dios, haga la obra en ellos. La recibieron y permitieron que esa palabra actúe. Y este concepto de actuar a veces es, te doy un ejemplo, no sé si alguna vez agarraste un ácido, tipo ácido muriático, y lo tiraste en el cemento. Tenés sarro en la pava, si es de acero inoxidable, si de aluminio no lo haga. Tirale un poquito de ácido muriático, enseguida hace y la limpió. Actuó. Bueno, mete la palabra de Dios en tu vida y vas a ver cómo actúa quemando, sacando las impurezas, mostrándotela para que vos trabajes en ella y la saques. El segundo concepto que quiero marcar es la palabra la que genera un patrón de vida en los salvos. No solamente que obró esa palabra de Dios que operó en los que la reciben por fe, sino que es una palabra generadora de un nuevo patrón de vida en aquellos que son salvos. Vos tenías un chip
hasta el día que recibiste a Cristo. El vino te dio perdón de pecados, te dio vida eterna y te dio todo lo necesario para hacer un cambio que transforme tus patrones de vida, esos patrones que te llevan a la esclavitud, esos patrones que te llevan a estar atado al pecado. Y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo va a relacionar esta nueva manera de vivir con el modelo y el ejemplo de otros que caminaron antes que ellos. El versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios. Yo vivía de una manera, recibí la información de cómo Dios quiere que viva ahora, pero un niño, cuando nace, no solamente necesita la información de cómo tiene que vivir, sino el ejemplo de cómo se debe vivir. Y le voy enseñando con información, pero también modelando. Y Pablo dice, esta iglesia en Tesalónica fue viendo de qué manera otros vivían. El capítulo 1, versículo 6 de Primera Tesalonicenses va a decir, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, nosotros fuimos modelando para ustedes. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y algo parecido va a decir en Filipenses capítulo 3, versículo 17. El apóstol Pablo repite esa frase varias veces. ¿Por qué? No sé cómo vivir la vida cristiana. Y el Señor me desafía a mirar a otros que caminaron antes que yo para cómo ellos vivieron e imitar. Dios me dio a mí el privilegio de ver a algunos hombres. La mayoría de ellos muy viejitos. La mayoría viven todavía. Creo que todos viven todavía. Esos viejitos. No, don David ya partió con el Señor. Don David fue un hombre de Dios que mamá enfermó muy grave en el año 77. Él estaba predicando en un campamento, él era de la ciudad de La Plata, a mamá la trasladaron desde mi pueblo hasta la ciudad de La Plata y él era el orador esa semana en el campamento cuando yo me enteré. Y don David dice, usted se viene conmigo para visitar a su mamá. Me fui con él el lunes para visitar a mi mamá y me quedé 4 años y medio viviendo con don David. Primero los fines de semana, 1 año y medio, 1 año, y después 3 años y medio más viviendo en su casa con él. Una de las bendiciones. Y después profesores que el Señor fue poniendo y que hasta el día de hoy a uno de ellos lo sigo consultando. Otro ya está retirado, muy ancianito, don Jaime, y otro, el Señor nos separó en el camino y es muy, cuando nos encontramos, las pocas veces que nos hemos encontrado, charlamos bien, pero no. Pero don Fanning, que estuvo acá el año pasado, cumplió 80 años y a la semana se vino para acá a compartir con nosotros, otro de los hombres que, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hay personas a quien mirar para modelar. Y esto es lo que le dice Pablo a esta iglesia. No camines de acuerdo a lo que a vos te parece. Fíjate cómo caminaron otros antes e imítenlo. Imiten su fe.
imiten su fe. Y acá, en este concepto de imitadores, ¿saben? Va a relacionar el imitar con una iglesia perseguida. Va a hablar de la iglesia en Jerusalén, la iglesia que está en Judea, que fue perseguida, y a mí me hace recordar a la enseñanza de Jesús cuando le va a insistir a los discípulos: tengan cuidado porque no va a ser fácil la obra del ministerio. Yo les voy a anticipar que van a padecer por mi nombre. No es una vida fácil. Y la iglesia en Tesalónica podría haber dicho: ¿para qué aceptamos a Cristo? ¿Para qué nos unimos a esta nueva religión si ahora la vamos a pasar mal? Y Pablo le dice: recuerden la iglesia en Judea, una iglesia modelo de padecimientos. Estaba recordando la historia del libro de los Hechos. Yo hago una lectura bíblica de corrido y he estado en el libro de los Hechos, así que el otro día los nietos me dicen: abuelo, contanos una historia. Vamos a contar la historia del libro de los Hechos. Y vos vas al libro de los Hechos y hay una predicación del apóstol Pedro ahí en el capítulo 2. Se convierten 3.000, van hacia el templo, sanan a un hombre cojo y las multitudes se juntan. Entonces los líderes religiosos dicen: no, esto se nos está yendo la mano, vamos a confrontarlo. Los confrontan y como los discípulos no los escuchan, los meten preso, los azotan. El líder político del momento no tuvo mejor idea que para congraciarse con ellos, matar a Jacobo. Ellos apedrean a Esteban. La iglesia empieza a sufrir persecución. Estaba leyendo esta mañana en mi lectura del libro de los Hechos cuando Pablo es encarcelado. Y todo por celo de los judíos de Jerusalén. Pablo le está diciendo: ustedes en Tesalónica les tocó vivir lo mismo, la misma presión y persecución de los de su nación. Y entonces, permítanme leer cómo vivía un poquito la iglesia del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Fíjense la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo vivía la iglesia? En unidad, bajo la autoridad de la palabra. Efesios 2:20 nos dice que los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Y acá nos está diciendo que ese fundamento era la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Pero no solo eso, sino la comunión unos con otros. La vida de iglesia como una familia. Nos cuidamos, nos acompañamos, estamos juntos. Vivimos la iglesia. Y de una u otra manera, a veces se ve más, otras veces no tanto. Cuando se hace una actividad como la de ir a ayudar a Samu, y que la iglesia ya ha hecho varias este año, de ir acompañándose, o de decir, bueno, vamos a ver qué podemos vender para ayudar a que vaya al campamento el que no va.
Sí, cositas como esas. Visitarnos ahí, una de las señoras de la iglesia me dice, me tengo que ir porque tengo que ir a visitar a alguien al hospital y me están llamando, este es el momento para verla. ¿Eh? Y es eso, acompañarnos como iglesia. ¿Mm? Los miembros los unos de los otros. ¿Mm? Esto es la comunión de la iglesia. Después usa otro concepto, el partimiento del pan, el recordar el sacrificio y la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Memoria, no nos olvidemos nunca, no es por lo que yo soy, sino por lo que Él es, su gracia y su misericordia. Y por último, las oraciones, el orar unos por otros, el sostenernos. Y acá permítanme darle un pequeño aviso. Jueves, una vez al mes, tenemos reunión de oración. Anímense a compartir sus motivos de oración para que los podamos distribuir en los demás grupos. Yo sé que en el grupo se comparte el motivo de oración y oramos unos por otros, pero anímense a compartirlo. ¿Alguno de ustedes en el grupo de miembros comparte motivo de oración? Las redes tienen algo bueno, y es que vos cliqueás y le ponés el dedito así o la manito junta de que estás orando. Eso es buenísimo. Pero orá. Y parate a orar. Parate un momento a orar. Muchas veces la persona está compartiendo un motivo de oración de algo que necesita en ese momento. Bueno, esto era la iglesia a la cual los tesalonicenses imitaban. Mirá el capítulo 4, versículo 32. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Soy administrador de los bienes que Dios pone en mi mano, pero para el beneficio y funcionamiento del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y esto era algo que funcionaba constantemente. Y cuando esto está funcionando, sucede lo que va a decir el capítulo 5, versículo 14. La iglesia crece. Capítulo 6 es interesante, va a plantear un problema, pero el problema lo comienza planteando de que la iglesia crecía en número. Y era un problema, porque no sabían cómo funcionar como grupo grande. Es fácil funcionar cuando somos 12 y nos arreglamos cuando somos 500 y 3.000 y la piloteamos. Ya cuando somos 8.000 y se nos desarma el sistema. ¿Y cómo? Bueno, vamos a parar y reorganizarnos. Ahora, capítulo 8 y capítulo 11, hay una narración de cómo el evangelio explota y corre en medio de una gran persecución. Es muerto Esteban y el capítulo 8, versículo 1 dice que luego de la persecución que vino después de la muerte de Esteban, el capítulo 11, versículo 20 dice la misma frase. Después de la persecución que vino con motivo de la muerte de Esteban. Y sabemos que el apóstol Pablo fue el líder de esa persecución. Que no era apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. La iglesia en Jerusalén fue perseguida. Esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que aprendió de la iglesia de de Judea, a cómo vivir gozoso en medio de las dificultades. Esto es por el obrar de la palabra de Dios. Con gozo en medio de las dificultades.
tuvieron un modelo. ¿Saben? La iglesia en Jerusalén, ese primer tiempo fue una iglesia grande. Por la persecución de los judíos fue corriendo a distintos lugares y la iglesia vino cada vez más chiquitita. Por la persecución salieron miles y miles a predicar alrededor del mundo. No estamos para tener una iglesia grande, estamos para crecer en Cristo y salir a llevar el Evangelio a donde sea. Leo las cartas de Mahmoud, de Miguel, y veo el tremendo trabajo que hacen para alimentar a los hermanos en medio de la guerra y seguir predicando el Evangelio. Y de repente recibo una carta y me dice, orá Eduardo porque este matrimonio, que uno de los líderes al lado de él, dice, lo estamos mandando al norte de África a llevar el Evangelio. Porque el interés no es hacer crecer un reino mío. El interés es que el reino de Dios se expanda. Y no importa lo difícil que se torne. No importa lo difícil que se torne. Estamos para expandir el Evangelio. Y la iglesia en en Tesalónica, fue una iglesia que sin importar el precio que le tocó pagar, sirvió al Señor predicando. Ahora, el siguiente concepto es dispuesto a pagar el precio. Mirá lo que dice el capítulo 3, versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. No era gran predicción lo que Pablo podía dar, ¿no es cierto? Era un 2 más 2 son 4. A ver, se forma la iglesia en Jerusalén, lo matan a Esteban. Yo aplaudo, estoy ahí, aplaudo. A partir de ahí me hago perseguidor de la iglesia. Después me convierto y me persiguen a mí. Y vos mirá en cada lugar donde fue en el primer viaje que fue perseguido, hasta apedreado y tirado afuera de la ciudad como muerto. Entonces decir ahora vamos a ser perseguidos no era una adivinación. Tal vez pase. No, esto viene pasando. Pero Pablo está diciendo, ustedes creyeron en Cristo y si van a vivir como Cristo quiere que vivan, le va a pasar esto. Claro, si yo me quedo tranquilo y no molesto a nadie, no me pasa nada, estoy tranquilo. Y muchas veces pienso, si no hay persecución, ¿será que estoy viviendo como Cristo vive? Y es un desafío para mí. Ahora, el apóstol Pedro nos va a decir en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando somos abofetados y lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y me gusta este versículo porque Pedro nos va a hablar de persecución, pero de una persecución distinta a la que Pablo venía hablándonos, o de la historia de Pablo. Una persecución por vivir a Cristo, sin que sea una persecución política o de meternos en cárcel, pero en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro vecino, la escuela, el trabajo. Esto está diciendo acá.
a causa de la conciencia, a causa de vivir a Cristo. Somos, y usa una expresión, ¿no es cierto? Sufrimos molestia, padeciendo injustamente. Aguántalo, aguántalo. Si por vivir a Cristo y por mantener tu conciencia limpia sufrís, aguántalo. Viene de Dios. Porque si sufro porque robé y me meten preso, y bueno, eso a cualquiera le pasa. Pero si es injustamente, tenemos que decir, Dios lo está permitiendo para trabajar en mi vida. Y el último concepto que quería marcarles es que siempre exponer la palabra va a traer rechazo de los corazones rebeldes. Exponer la palabra de Dios va a traer rechazo a los corazones rebeldes. Que quiere ser rebelde, vos le exponés la palabra y se va a enojar más todavía. Estaba hablando con uno de los hombres de la iglesia que se había encontrado con una persona que vivía lejos de Dios y vive con una amargura y un enojo y la culpa es del pastor, la culpa es de él. Exponer la palabra va a traer rechazo de un corazón rebelde. Y usa una expresión acá en el capítulo 2, versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Está haciendo una seguidilla, ¿no es cierto? Mataron al Señor, mataron a los profetas, nos corrieron a los apóstoles. Y el Señor dijo, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué es esperar del árbol seco? Pasto del fuego. Pasto del fuego se quema más rápido, listo, más fácil. Y el Señor lo dijo varias veces. Mateo 12, 1 al 12, Lucas 23, 31, Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando os persigan. Mataron al Señor. Y esta es una expresión que Pedro la usa en su predicación en Hechos capítulo 2. Vosotros matasteis al Señor. Y se lo dice a los que lo habían matado, que lo estaban escuchando ahí. Ahora, ¿qué líder religioso estaba en ese momento cuando Pedro predicó en Hechos 2? Tal vez ninguno. Estarían en su casa o encerrados en el templo. Era justo Pentecostés, así que seguro que estaban en las festividades. ¿Quién se juntó? El pueblo, pero el mismo pueblo que había gritado, crucifícale, crucifícale. Entonces lo que Pedro está diciendo, el judío que rechazó a Cristo hizo que Cristo vaya a la cruz. Ahora, permíteme decir algo. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? Te voy a leer Isaías 53. Lo voy a leer todo, es largo, no tanto, 12 versículos, y voy a hacer énfasis en algún pensamiento nada más. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como oveja.
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, y sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Déjame leerte dos pensamientos primero. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. La segunda parte del versículo 8. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién mató a Jesús? Yo lo maté. O sea, fue mi pecado, mi rebelión. Claro, el pecado de Adán para acá. Pero te digo algo más, versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. El Padre lo llevó a la cruz, pensando en nosotros, pensando en tu pecado, en el mío, pensando en tu pecado y en el mío, pensando en nuestro pecado, en nuestra condición, separado de Dios. Él permitió que su Hijo vaya a la cruz. Y cuando Pablo dice, mataron al Señor, sí, allá en Jerusalén, la nación judía lo hizo, pero de acuerdo al plan de Dios, pensando en mi redención, en mi necesidad de perdón de pecados y vida eterna, porque yo lo necesitaba. Ahora, esta nación que persiguió la primera iglesia, Pablo le está diciendo a esta iglesia en Tesalónica, hubo un modelo, no se achiquen. Cualquier cosa menor que lo que ellos hicieron, no es nada, no es nada. Mataron y persiguieron a los profetas, mataron y persiguieron a los apóstoles y mataron al Hijo de Dios. ¿Qué más que eso nos pueden hacer a nosotros? El Señor nos anima a que seamos obedientes a su palabra, no importa las consecuencias, no importa el precio que tengamos que pagar. Sigamos siendo fieles a la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre Santo, te damos muchas gracias por poder compartir este tiempo en esta mañana, por poder compartir tu palabra. Ella nos enseña, nos anima. Señor, gracias por hombres que vivieron antes que nosotros y nos dejaron un camino, un modelo, un lugar por donde ir. Señor, tenemos en tu palabra todo lo que necesitamos. Pero gracias por aquellos hombres de fe, como los apóstoles,
los líderes de la iglesia primitiva y todos los fieles que vinieron después, que han sido modelo de cómo vivir a Cristo para llevar tu evangelio a muchos. Te agradecemos, Padre, porque en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.